de la mañana con 9 minutos en la que lindos. 10 de la mañana. ¿Quién es? Nada. Puta que soy, Humberto. Pum, pum, pum. Vos sabés que hay cosas que tienen que ver nada más. Puta que soy. Puta que soy. 10 de No la era mañana puta con que... 9 minutos en la República Argentina. Vamos a los 25.2 la temperatura, pero está Joder, pesado. pesadísimo. Está denso, pesado. Es un día como medio de mierda. Sí, no, y a mí me cambia el humor cuando los días escúchame, ¿te están volviste así. a poner el corpiño desde ayer porque te fuiste sin corpiño? Ah, me fui sin corpiño. ¿Y tenés lo razón. encontraste? Sí, Porque... me puse. Ay, sí. menos mal. Lo metí en la carterita. Menos mal. Pero pues vos me vi en la foto que estoy sin corpiño y estoy perfecta. Está perfecta, No es que sí. se me nota que las tetas se me caen. No. Sin corpiño voy bárbara. Tampoco es que usás el corpiño vos, tipo, para que te... Ay, yo quiero bien arriba. Bien. Sí. ¡Qué mesita! Porque a vos te queda como mesita. Así una mesita. Tu babero de teta te queda. Vamos a los mensajes. Vamos a los mensajes que llegaron al 11 64 04 1015 y dice: Negra y Torto. En mi casa, los vasos de whisky y las copas finas se usaban en fiestas Claro. y reuniones cuando venían visitas. Perdón. Nunca jamás se usaron en una situación que no fuera una ocasión especial. Para otros, nunca para uno. ¿Viste lo que era? Era ¿Qué tremendo. odio me daba todas. a mí? Pues yo decía, al comedor grande, nosotros íbamos como de expedición de noche cuando estaba todos durmiendo. La idea era, mi abuelo tenía un cabrón importantísimo y era la ley en la casa. Entonces nos pasábamos por todas las casas, las habitaciones que eran una casa chorizo, de piso de madera. La idea era que no crujiera el piso para llegar hasta el comedor grande y mirar por la ventana. Y el comedor estaba adelante. Adelante de todo. Claro, Teníamos que pasar por todas las habitaciones crujiendo el piso de madera. Y no podían pasar por el patio directo. No queríamos que fuera con la adrenalina de que se despertara mi abuelo y entrara a las puteadas o a fajar a mi hermano. Y siempre había porque yo me salvaba porque era nena. Una vitrina con esas copas, esas cosas para las fiestas. Todo era para el bayú para la fiesta, el whisky para la fiesta. Nada quedaba para uno. No, y aparte no hacían fiestas. No, sí, una vez cada tanto. Nunca jamás se usaron en una situación que no fuera una ocasión especial. Ahora heredé vasos y copas y los uso cuando se me canta. Yo también. Claro, ponémelo lindo. Yo a veces me pongo muy nerviosa. Tengo unas copitas de champán en casa. Las de cristal. No son de cristal. Y me da una bronca cuando brindo que no hacen ruido. Quiero que hagan ruido. Ay, es que tiene que ser de cristal. Tienen que ser de cristal. Si vos querés. No, eso es vidrio. No quiero que sea cristal, no vidrio. Uy, cambiale, a ver si sacás de la vitrina la de cristal para que suene. Odio que no hagas ruidito lindo. Dice, bueno. El domingo me la pasé brindando. Y claro, y no hacía ruido. Tenés que sacar las lindas. Tenía que buscar las lindas, si no las tengo en casa. Las uso cuando se me canta. Mamá y la abuela deben estar puteando desde el cielo. Nahuel de Morón. Pero tenés razón, Nahuel. ¿Para qué son las cosas? Y que se rompa el juego. El juego y si se rompe, se rompe. El juego inglés. Había un juego inglés con sopera, con todo. Ay, qué divino. Se guardaba, era alguna ocasión, no ocasiones, una vez cada tanto, con el mantel que se le ponía también. Todo igual, claro. Todo. Y entonces digo, y después se usó todo. Yo empecé a romper todo. Pero hay que romper y lo que se usa se rompe. Claro. Hola Negra Torto, tengo todo lo que nombraste del estrés. Estoy con trastorno de ansiedad con somatización desde octubre. Obviamente estoy en tratamiento, pero al principio pensaba que tenía cualquier enfermedad. Me tuve que hacer 20 estudios, que son por cosas simples. El bruxismo, la vista nublada. ¿Cómo se llama? Con las manchas en la piel. Bueno, dice, me tuve que hacer 20 estudios hasta que terminé, ¿sabes en dónde? ¿Dónde? Psiquiatra, mi amor, psiquiatra. Medicada. Es muy feo. No es feo. No es feo ir al psiquiatra. No le tengamos... Peor es tener una enfermedad en serio y tener que ir a batallar con una enfermedad de verdad. Eso. Aparte, no le tengamos tanto miedo porque eso es temporario también. Cuando van. Y el psiquiatra es mucho mejor porque lo que usás es la palabra para bueno, y después la medicación. Pero pero imagínate tener que ir a hacerte estudios todo el tiempo porque de verdad tenés un problema que, no sé, ¿cómo se llama la caída? ¿Alopecia es la caída del pelo? Sí. Que si fuera, no es por estrés, y es solamente por una cuestión física. Nada, estudiándote, metiéndote en cosas, sacándote. Yo prefiero que sea siempre psicológico todo. Sí, a veces igual cuando te das cuenta que te hiciste todos los análisis, es psicológico, decís, uy, el problema tengo que encararlo yo. Y sí, pero siempre es más fácil. Victoria de Liniers, te mando un beso, cuídate. Hola Negra y Torto, hablando de fotos, iba a un gimnasio de barrio, tipo Olor a Culo. Al Olor a Culo. Qué lindo gimnasio, el gimnasio Olor a Culo. Y la dueña todos los días, todo el tiempo, te sacaba fotos.
una humillación. ¿Para qué me sacas fotos, estúpida? Y varias las subía a las redes. No me saques fotos, te lo pido por favor. Imposible ese gimnasio. No, terminala, estoy haciendo sentadillas todas sudadas. No me saques fotos. Se me rompió la casa, no me saques fotos. Se me acaba de salir un huevo. Pero cuando decís que no, listo. No, lo quiero, Fer. Se me acaba de salir todo. Me encantó pero tu... ¿puede ser que te haya visto una foto con todos los huevos al aire? No, ¿la subió? ¡Qué pelotuda! Pero ahora mañana le voy a decir, se lo pasa pero sacándome fotos. Te viene una foto todo con todos los huevos al aire. Ahora vos, me ¿no? gusta mucho el sticker ese que me mandaste del que baila y que se le abre todo. Me lo pasó... Es muy lindo, es muy lindo. Me lo pasó, porque era raro que no lo tuviera, porque me lo pasó Marcos. Ah, Marco, sí. Claro, a mí no me lo pasó, no, debe ser muy fuerte. Chicos, por favor, estuve un mes con dolor de mandíbula cuando me levantaba a la mañana, fue horrible. Claro. Y la dentista, que me dijo bruxismo, claramente. Si yo no estoy estresada, le digo. ¿Viste cuando uno dice, yo no estoy estresada? Yo no hago eso. Hola, negros lindos. El deseo suegra-yerno viene de parte de que la suegra muchas veces vive a través de su hija. Totalmente. Por eso desea el mismo tipo. Ajá. Por el lado del hombre hay algo de lo maternal en la suegra, sin que sea incesto. Yo tuve una suegra que le re hubiese dado, pero creo que ella a mí también, aunque nunca avanzamos por cuestión de respeto a mi pareja, señor. Y ella a su hija. Pero claro, un beso grande. Hay cosas que uno no puede cruzar, hay lugares que no hay que cruzar, claro, porque después es todo, es oscuridad. Hay una oscuridad ahí. O sea, vos cruzás un determinado bosque, puente o como lo quieras llamar, y después de ahí no hay más luz. Y aparte por algo que te calentó. Por la calentura. Por una calentura. Aunque sea por el amor tampoco. Sí, esto lo dice. Es más importante el amor a un hijo que el amor a un chongo toda la vida. Lo dice Alan, el coge suegras de Belgrano. Yo le puse. Sos un pajero. Hola, asustadores del estrés. Estoy escuchándolos y estoy diciéndole a mi novia: escuchás lo del párpado, escuchás. Lo tengo. Lo mío. Lo tengo. Yo por eso mientras lo leía decía, todos tenemos todo en algún momento, todo lo que dijeron, menos lo de la vista nublada. Fíjate bien. Sí, espera. Fíjate bien, espera. Espera un poco que se te nuble en cualquier momento. Todo lo pasé la semana pasada. Es horrible, porque uno quiere calmarse, pero a veces es imposible. Pasé por todos los estadios como Torto Llorona. Todo. Re pesada, dice Daniela del Mar. Daniela del Mar. Buenos días, putetes. La verdad que ganan de hinchar la bola a esta gente con lo que no puede comer de noche. Dame un cachito, sábado de la noche. Amigos, vino, asado, chorizo, morcilla, chinchulines, poco de pecho con manta. De postre helado, un poco más de vino. Y de segundo postre, truco. Faso y whisky. Ya está. ¿Sabes cómo te vas a dormir? Al otro día te levantás sin ningún problema. Roberto de Ramos. Los consejos de Roberto de Ramos. ¿Qué estás siguiendo? Los consejos de Roberto de Ramos. Estoy comiendo bien parrilla. Después a la noche me hago después de chinchulines, todo, sigo con el vino. Después truquito, whisky, merca. Faso y merca. Whisky, faso y ribotril. Y truquito. Y después ribotril si es muy tarde porque me levanto temprano. ¿Y sabés qué? Viví hasta los 90, querido. ¿Podés creer? Negra, torto, tengo todo, absolutamente todo que mencionaron y algunas cosas más. Todavía no terminé de escuchar la lista, estoy rejugado. Bueno, chicos, están hechos mierda. Sépanlo. Alguien se los tiene que decir y la radio es un servicio. Alejandrina, ¿cómo se? ¿No? ¿Qué haces tu nombre, bonita? Alejandra, te voy a decir. Que dice, todas las enfermedades, ella creo que es psicóloga, me parece. Son psicosomáticas, involucran el soma y la psique. Hablemos con Rolón, adoro escuchar. Bueno, hablalo vos. Ayer lo vi en una nota muy linda que le estaban haciendo sobre su familia, su vida. En una cancha de fútbol. Estaba él hablando en una cancha de fútbol vacía, obviamente, y dos que lo escuchaban. Rolón siempre te dan ganas de escucharlo. Es verdad que todas las enfermedades involucran las dos cosas, pero tampoco vamos a creer, como he visto en algunos canales de televisión, que te terminan diciendo, o algunas chicas del bien que no sé, descubrieron el porro hace 2 días y se piensan que todo se mejora, el orzuelo se mejora. Si no crees, está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida. Por eso cada uno tenemos la propia. Creo en los médicos.
Creo en los médicos, claro, a los que no voy mucho porque me parece que abrís una puerta que no cerrás más. Tremendo. Pero dejémonos de joder, o gente que vos ves en la tele, no, el cáncer te lo vas a curar, no sé, creyendo, poniendo buena voluntad, poniendo, no crean en esas cosas. A mí se me va el dolor de cabeza fuerte metiéndome el dedo en el culo. Pero y me lo dejo 15 minutos. ¿Y cuánto tiempo te lo Y a veces 15 minutos. 15 minutos por reloj. ¿Un solo dedo? Por reloj, un solo dedo. Y si tengo mucha migraña, me meto 2 dedos. Háganlo en casa. Es 1 o 2 dedos en el culo. Y digo, pero vos fíjate que hay gente que le cobra un sueldo y dicen esas cosas en la tele. Claro. Está bien, no involucran el culo, pero involucran la psique, el alma, involucran la mente. Sí, la energía. Flaco, pero si decís la palabra culo ya no podés hacerlo. Pero sería lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Te duele mucho la cabeza? En el ano, dedo en el ano. Dedo en el culo o 2, si es muy fuerte. Tenemos que empezar Según la universidad Chimpirincón, dice que todo lo que hacen esos estudios están tan al pedo que no tienen un huevo que hacer. Por eso no duerme la gente. Venía a laburar acá 18 horas por día en una fábrica, boludo, a ver si va a tener pesadilla después. Va a soñar con que golpea, boludo, una chapa, nada. No te pongas así. Te pongas así porque te pones mal. No te vimos vas a bruxar, después te vas a poner mal. No sé ni el nombre. Los golpes a la chapa se da la noche, te duermes de los golpes a la chapa, de cansado. Es con la pija le estoy dando a la chapa. Claro. ¿Con qué le das a la chapa? Negrita, a pijazos. ¿Cómo va? Te digo que yo uso la placa y me acostumbré. ¿Y no te la tragás? No pasa nada, es un tiempo y después ya no, ni te das cuenta que la tenés. Y yo la tuve que usar porque antes de usarla rompí 2 muelas. Así que prefiero la placa. Besos. Sí, debe ser buena la placa, pero rompís 2 muelas. Hay que romper 2 muelas, bebote. Nerviosa. ¿Sabes qué tenés que hacer también? Que está bueno, si no ves de la placa, hace algo útil. Te pones unas tiritas de metal. Hoy consejo de todo tipo. Consejito de Humberto. Consejo de unas tiritas de metal. Las metes una en la boca y otra vez y cuando sale se te rompen todas, Humberto. No, te queda marcado y ahí haces chapitas, algo para poner, para vender. No, Humberto. No, con tu propia porque se hacen mierda los dientes con el metal. Se hace mierda. No usen los dientes para destapar botellas. No usen los dientes porque yo los uso mucho para cuando no puedo. ¿Qué? Abro las frascos, cosas con los dientes. Abro frascos. Las cosas con los pero dientes. Chicos, no se hace. Y yo me veo a mí misma cuando no frascos de mermelada, pero no puedo. No me entras tanto la boca. No sigo la que hago lo que puedo, pero porque ayer me vi que unas cremas que me había comprado que tenían piquito y vienen con mucho packaging y con el diente le daba. Se te va a salir uno. Se me va a salir un diente un día. ¿Y qué voy a decir? ¿Sabes qué? No sé qué me pasó, chicos, perdónenme. Te van a ir al bruxismo, pero ¿sabes qué tenés que tener? Yo te regalé y divina una tijerita. Siempre tijeritas a mano en todos lados. La tengo, chiquitas. Pero es la única que tengo. Es divina. No la pongan en el costurero. No, la tengo en el baño, esa tijerita. Claro, esos bienes que hay que tener en el baño en el cajón. Me encanta esa tijerita, adoro mi tijerita. Ahí va. Mensajitos a las 10:53 para preguntarle algunas cosas a Flor. ¿Cómo era el apellido? Balson. Vamos con Flor Falson. Vamos con primera pregunta para Marianita Negro. A nosotros nos gustan los apellidos Pérez, Domínguez, López. Achával. ¿Querés que use el de casada? ¿Cuál es tu nombre? No estoy casada, pero podría ser. Bueno, pero hacé de cuenta que sí. Ale. No, te gusta Domínguez. Con Matías Ale. Es como una música. Vale. Bueno, pero podría ser. Ya nos vamos a acostumbrar y te vamos a llamar como corresponde. Lo que pasa es que somos mierda, no queremos aprender. Y yo le dije Marianita, ya todavía no me acostumbré. Bueno, Humberto, la gente que se va se muere para nosotros, acordate siempre. La persona que ya no está más con nosotros está muerta para nosotros. Marianita murió. Mamita murió. Marianita está todo bien, pero le deseamos siempre lo mejor. Se tapa con un diario de La Nación grandote y después se va. Y si se la ve pasar, no se la saluda. Se la saluda, pero ya de lejos. Negros locos. Tengo una pregunta para Flor. ¿Tenés idea cuándo se retoman las paritarias de estatales? Se han retomado, se reunieron la semana pasada. Si UPC, no sabés, no la contestes. No, esta me la sé. Te juro que se reunieron la semana pasada. UPCN, ATE, FEGEPBA. El año pasado habían aceptado un 14% escalonado, un bono de 4.000, y acordaron reunirse ahora porque le parecía poco y se vuelven a reunir para conversar. ¿Qué aumento tuvieron? ¿Cuánto ganan? 14%, no, ganan según el escalafón, pero 14% y un bono de 4.000. No está mal.
Bueno, pensá que el año pasado hubo una inflación del 32. Del 50 real. Bueno, también. Del 50. Sí, real del 50. Real del 50. Entonces no fue nada. Pero se están reuniendo y seguramente van a llegar a un nuevo porcentaje. Negros hermosos, mis suegros tenían un comedor construido en base al juego de comedor. Se mudaron y querían dejarnos los muebles de palo de rosa. ¿Alguien está? Vos debes estar ahí. Baja un poquito el auricular. Del otro, eso. Porque la dejó la Barbie así, bien fuerte. La Barbie fuerte. Se mudaron y querían dejarnos los muebles de palo de rosa al pedo. Nos dieron las copas talladas de no sé qué y sin usarlas siquiera. Claro. Se me fueron rompiendo. No hay que guardar nada. Ni lo primero que hay que no guardar es la virginidad. Sí. Y después el resto, ¿entendés? Pero esas copas que eran parte como de la virginidad de la familia, porque se usaban de una manera que eran de la madre o la abuela, la sobrina de Elba, de la vuelta de la esquina. Sí. Y son italianas divinas de mis abuelos de parte de mi papá. Qué lindo. La cosa de y las uso muy poco. Pero sacalas si querés chocar. Pero porque las tengo en un lugar donde no, pero ya antes en la otra. Yo extraño mi casa. Claro, las tenía al toque, las usaba esas. Pero las voy a empezar a usar de vuelta. Buen día, dice, no hay que guardar nada, usar todo, regalarlo para que alguien lo use. Claro, esas cosas de acumulación al pedo. No te digo una maricondo, porque a mí ¿vos sos más bien maricondo o sos más bien acumulativa? Yo soy muy acumulativa, pero estoy aprendiendo a tirar y ahora con la mudanza la semana pasada tengo que ponerme a tirar. Es muy lindo la mudanza cuando aprovechás a tirar cosas. Sí, aparte tengo amigas que ya me dijeron, quiero tu ropa, y entonces ya hay que... Pero si no tenés tan linda ropa. No es tan linda, pero es mucha. No, no, y es canchera. Es canchera, nos gusta la camperita de jean. De nenona, no asumiste. No es que la repito, son varias. Tenés varias, sí. No te repite camperita de jean. Pero soy como yo, que de pronto algo me queda bien y me compro de varios colores. Exacto. Tengo 5, parezco de la Merkel, viste que un día le preguntaron, ¿por qué Ángela? Ojalá me pareciera Angela Merkel. ¿Por qué usas siempre el mismo trajecito? Yo no tengo tiempo la cabeza no puede estar en función de qué me voy a poner. Claro. Yo ya sé lo que me queda bien, tengo rojo, azul, amarillo, voy de viaje, paca, como azul. La reina. Dame el negro, viste, ya está. Como la reina, y los sombreros que me combine y unos anteojos y listo. Bueno, los adoro, dice Marcela de la Boca. Rapidín. Buen día, negros de párpados latentes. Con ustedes no se puede estar mal. Si el año pasado, que fue una mierda. ¿Una pregunta tenemos para Flor? No, sí, tal cual. No me volví loco, fue porque ustedes y toda su magia me hicieron reír. La risa es la mejor terapia y ustedes son la especialidad Leo de Devoto. Sí, la verdad que somos muy de hacernos reír y de burlarnos. Muy de la burla. No, tenemos una pregunta grabada. Hola, Negra Torto. Esta es una pregunta para Flor. Con respecto a las vacunas, porque obvio, ¿no? Policía, salud, maestro. ¿Y el transporte? Transporte público, transporte de trenes, subte, recolectores de residuos. No entramos en esa. Yo soy chofer de colectivo y la verdad que en ningún momento escuché nada con respecto hacia nosotros. Bueno, saludos para todos. Está muy bien. Tenés toda la razón, pero la respuesta es no. Es no. Claro. No está entre las prioridades y ¿pero por qué? Bueno, en principio se piensa que con esas divisiones que se plantearon, viste que en el taxi se supone que tiene que haber. Son una poronga las divisiones. Sí. ¿No se dan cuenta que nos contagiamos igual con esa garcha? ¿De qué están hablando? Pero no estaban contemplados entre las prioridades y las urgencias. Tampoco tenemos cifras de cuántos se han contagiado. Tendríamos que tener estadísticas. No lo sabemos. Connecticut. Hay que mandar a Connecticut. Eso, pero bueno, la verdad que no está contemplado, igual que los periodistas no estamos contemplados. Bueno, tampoco los periodistas no se merecerían, o sea, algunos nada, porque algunos, muy pocos, han hecho un trabajo excelente en la vida, pero el resto es una... ¿Qué pasó con el periodismo? ¿Alguna vez viste que tanto se le pide el mea culpa? A todos. ¿El periodismo hará alguna vez un mea culpa? Y además el periodismo es esencial, porque si no es esencial en este momento te salen a matar, pero la verdad que tampoco tendría mucho sentido. El año pasado tan esencial tampoco es. Tan esenciales para decir las pelotudeces que dijeron y para militar lo que militaron, la verdad que no eran tan esenciales. Pero bueno, viste cómo es. Mañana vas a venir, ¿cómo vas a venir vestida? Ya lo tengo que ver. Así hacemos match. Claro. Me parece que mañana va a hacer calor, meto vestido. Dale. Vestido. Pero venite con una bombacha así que te podamos mirar la bombacha. Floja, una vez. Perfecto, floja. Bueno, y no con camperita. No sé si floja, pero sí
que se transparente. Porque se le cae, ¿entendés? No es la abuela de Susana, no es Gasalla. Claro. Es la chica joven. La bombacha entre las piernas. Nosotros somos muy de mirar si venís con corpiño, sin corpiño. Sí. Nos gusta mucho molestar, porque como yo soy mujer puedo hacerlo. Ayer vine sin. Esto no se hace más en las radios. Antes se hacía al aire todo el tiempo. A la locutora le decías, a ver chiquita, danos la temperatura de la chota, le decían. Y agarraban un poco la pija a los conductores. Y ahora no se puede hacer más, pero nosotros, yo como soy mujer y Humberto es reputo, lo podemos hacer con vos. Están muy desorientados los conductores varones. Porque no saben. No, pero te quería decir esto, me acuerdo muchísimo, yo he trabajado en rock and pop y no, para nada. Me acuerdo muchísimo de los conductores que veían si tenían... Yo me crié ahí, claro. O sea, que si no era así, te comían cruda. Así que nosotros ahora podemos hacerlo, yo te digo, porque estamos en una época donde por menos de esto, si yo fuera un hombre ya estaría denunciada, pero bien denunciada. Bien denunciada y no trabajaría canceladísima. Igual algún colectivo de mujeres te va a denunciar a vos. Que vengan, de a muchas que vengan todas juntas. La la la, mi pan, la la la, mi casa, teléfono, mi casa, la la la. 11:32 de la mañana y acá estamos con el querido Árabe y los mensajitos que llegaron al 11 64 04 101 5. Sí a todo, Humberto. Sí. Sí a todo, Humberto. La ansiedad, el bruxismo, el ojo que me late, que me tiembla. Igual tan mal no me siento, ¿eh? Tengo un vecino de un edificio a 2 cuadras que sale al balcón y putea por 2 horas. Yo lo veo desde mi terraza, tiene unos pulmones, Humberto. Lo escucha todo el barrio. Yo menos mal que ando con el rosario tibetano a cuestas, las piedras y sobre todo ustedes, que me salvan, me hacen reír de mí misma, gracias. Los adoro, besotes, Marcela de la Boca, negrita loca. También abro las cosas con los dientes, qué loca de mierda. Qué loca, sí, los dientes hay que cuidarlos. Y qué bueno lo de tu vecino, porque putea durante 2 horas, tiene buenos pulmones, pero eso descarga. Claro. Hay que dejarlo. Si no, como dice Fito, tendría que salir a matar, ¿no? Tenés que salir a matar, o viste como decía, o matar, o salir a matar, que creo que Caetano cuando hizo la versión no puso tendría que salir a matar. La cambió porque Fito. Caetano es más todavía más sensible. Sí, y es fuerte la frase. Y a Fito, que es sensible, le había pasado un montón de cosas también. Sí, como no, señora Belisa. Pensé que no sabía. Belisa. Hola, negros hermosos. Mis suegros tenían un comedor construido. No, pero chicos, esto es viejo. No, porque te lo sacó los tuyos. ¿Por qué me sacan los míos? Dame otro. Ahí viene. Bueno, sigo yo. Hay 2.500 mensajes, chicos. ¿Me vas a decir que no puedo leer los 3? Negros hermosos, empecé a ver La Veneno y quería agradecerles por recomendarla. Es de esas series que te cambia la vida. Además, agradecerles por la compañía de todos los días, por su humor, por su inteligencia. Son los putetes más lindos del mundo. Los admiro y los quiero. Los putetes más lindos del mundo. Qué linda es una película. Comedia. Una comedia de la época del Proceso. Buen día, negra. Siempre le digo a mi mamá, usá, mamá. Usá. Claro, ¿para qué guardas todo? Cuidaba tanto una fuente de vidrio que se le cayó a ella por arrebatada y yo le dije, ves, usala. Soy Silvia de Florencio Varela, los quiero. Claro, hay que decirle a las madres cuando están tan agarradas a esos objetos que parece, uy, no, eso era de mi abuela. Es que si la madre te la pasó diciéndote toda la vida que vos no uses ciertas cosas, como por ejemplo de tu cuerpo. Claro, ¿qué te va a decir el objeto? ¿Qué le vas a decir? Mamá, usá, si siempre me mandaste a mí que no usara nada. Escuchame, pero decile eso, vení, mirá que traje un rico, una sidra hermosa, fresca. Vamos a usar las copas para... ¿Las copas de cristal? Sí, las de tu abuela. No, pero se van a romper. Sí, bueno, se van a romper, pero las vas a tener usando. Si se rompen, mejor, porque las usamos. Buen día, genios. Vi el informe de Infobae del que habló Marquitos Acer sobre Maradona. Increíble, che. Quiero ir a buscar a toda la mafia esa que tenía Diego cerca y meterlos presos. Qué bronca, la puta madre. Si no lo vieron, véanlo, Los audios me hicieron llorar de bronca, los quiero. Sí, ayer Marquitos contó esa cosa que no es que se involucran, es como audios y todas cosas sobre Maradona tremendo. El informe de Infobae. Es Infobae.
Tengo más. Sí. Negros bello. Mi abuelo, cada vez que se estresaba porque el negocio no iba bien, le salía un grano en el medio de la frente. Ay, pobre, un unicornio. El unicornio azul ayer se me perdió. Así que cada vez que se lo veíamos sabíamos que la cosa no andaba bien. Qué feo que te salga algo en la cara, ¿viste? Yo había un vecino que teníamos que le había salido un forúnculo, una cosa fuerte en la cara. Y lo veíamos y nadie se atrevía a nada. Y él, a propósito, dijo, nunca más me lo voy a sacar. Quiero que, como a ver cómo reacciona la gente. Bueno, yo tengo un amigo que le llamaban la EcoSport, porque le había salido acá como un quiste, que era como una rueda de auxilio en el cachete. Ay, tremendo. Maravilloso. Y no se lo sacó. No. Buen día, negros lindos. Yo vivo estresado porque trabajo en un lugar donde somos 10 trabajadores y soy el único que usa barbijo y no puedo decir nada. Así que me tiemblan los ojos, las manos, el culo, todo. Encima soy paciente de riesgo. Claro, porque hay gente grande que está trabajando. Muy poca gente con barbijo hoy venía para aquí y dije, ay, ya, pasó la moda. No, pasó la moda. No es moda esto, chicos. Claro. Si es una moda que dure. Tenemos más. Ustedes hermosos, hace 2 horas que estoy cantando como un boludo. Vacuno a mamá. Ya la. La de Palito Ortega. Hice la coreo y todo. ¿Para cómo era la canción? Me olvidé esa. Nos acordamos, nos olvidamos. Porque no era eso. Vacuno a mamá y también a papá y después se quedamos, no, papito murió. Papito murió. Terminaba con, no, papito pero era murió. bien la canción de Vacuno a mamá. Pero no me acuerdo. Hola, negra, torta, no guardan nada acá. Esta es una pregunta para Flor. ¿Es la sobrina de Ro Halford? ¿Cómo es Flor Halford? No tengo idea. Quería saber eso. Abrazo. Flor Alfajor, creo que se llama. No sabemos bien. No, le vamos a cambiar el apellido. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Acá estamos con Bruno, que es un falso recuperado. Lo trajimos de Continental. Ya no escucha más a Mirta Legrand. Muy la bien. señora que está hasta ahora en Continental, ahora está escuchando a la señora Elizabeth Bernal y al señor Tortonesi. Muy bien. Le pedimos un aplauso acá para Brunito. Que Bravo. Bravo, Bruno. De a uno. Muy bien, de a un oyente vamos a ir trayendo a la gente que tiene que recuperarse, chicos, porque les queda mal el oído. Hay un canal auditivo que les va como llenando de gente perversa, fea. Hola, me llamo Bruno. Algunos, claro, tienen que hacer recuperación acá en la... Ustedes saben que somos Fleco y Male de Masterchef. Claro, los Fleco y Male de Masterchef. Acá vienen, es una granjita de recuperación donde los hacemos olvidar aquellas cosas horribles que les pasaron auditivamente en otras radios. Sí, hola, me llamo Bruno y estuve escuchando Radio Fórmula durante el último año y 12 temas por hora. Qué fuerte. Y hace una semana que estoy escuchando a Las Negras. ¿Y cómo la llevas? ¿No necesitas de pronto salir corriendo y ponerte en canciones viejas? No recaí, aunque el otro día se me paró un taxi al lado y empezó a andar y yo fui al trote porque estaba escuchando Raspen, que es la radio que me tuvo subyugado. Vos lo tuviste muchos años en la secta de Raspen. Sí, estuve en Raspen, estuve aproximadamente 10 años. Ah, bueno, es mucho, porque en la cabeza te queda siempre igual, siempre así, siempre igual. Mucho Foreigner, mucho Ajá. Mucho Ajá. Y es todo muy noventoso. Todo muy noventoso, claro. Todo muy noventoso. Bueno, ojalá que es como recordarte a Carlos. Es como recordarte a Carlos. El anillo. Pero ya vas a estar mejor. Sí. Ya vas a estar mejor. De a poquito nosotros te vamos a ir llevando por eso no es un camino muy distinto tampoco, pero... O sea, acá vas a salir pensando en pijas todo el día. Sí, pero es preferible. Sí, es preferible. Pero es preferible reír que llorar. Sí. Vacuno a mamá. Vacuno a papá. Papito murió. Uy, papito murió. ¿Trajiste las cortinas que nos habías dicho? Las tengo aquí. Y pero ahí, si las tenés ahí, a mí no me sirve, las tengo que tener yo acá. Es para mensaje, ¿viste? Pero para mensaje, porque no me las diste, harta de escucharlas todas las mismas, ¿viste? Ya te la mando. Bárbaro, escúchame, Beto. Sí. Beto. ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar, dale. Vamos a empezar, que llegaron los mensajitos al 11-64-04-1015 y el primero dice así: hola, negros. Mi vieja era igual, tenía los regalos de casamiento que nunca había usado. Claro. Mi viejo le decía: ¡lo dejás para el sarcófago! Ay, fuerte. Por favor, papá, qué fuerte. Los quiero, gracias por alegrarme las mañanas. Anabela de Ramos Mejía. ¿Qué lo dejás para el sarcófago? Acaban de vacunar a mi mamá. ¡Vamos, Chiche! ¡Vamos, Chiche! Igual hasta con la de AstraZeneca. Sí. Hasta mayo no la van a volver a vacunar, la vuelven a vacunar en mayo, creo. La llaman y le avisan. La llaman, ya.
Sí. ¿Te llamaron? A mí no. Oh. Bueno, hola negros cucas traperos. En mi casa había todo un cristalero de cosas embaladas que estaban guardadas desde el casamiento de mis papás. Hace 25 años que nadie las... Empieza a usar la voz. Claro, sacala. Una locura. Alguna vez traté de obligarla a mi mamá a usar unos platos y se puso tan mal. ¿Pero para qué esperaban? ¿Que viniera a comer quién? La reina de Inglaterra. Del casamiento, ¿Quién va a venir son eso, Pero no. digo, ¿quién va a venir a comer? No sé, pero puede Pero que no venga va a venir nadie para hacértelo para vos. El Papa dice que en algún momento va a venir, mirá si viene a casa. Parece que no viene. ¿No viene? No viene. No, yo no lo saco igual. Locos de la radio, ¿en qué andan? Cuando se murió papá, fuimos a su casa a vaciarla. Chicos, no le vacíen la casa. Vaciarle la casa a papá. No le vacíen la casa a papá. Fuerte. Encontramos una caja de calzones sin abrir. No, camisones y calzones le encontramos, ¿podés creer? Por el médico, eso para el médico. Y unos jabones entre la ropa. Los jabones, para que diera rico olor. Uy, unos jabones de los... Heno de Pravia. Heno de Pravia, unos grandotes de Pravia verde. Y uno de Fulton, unas rosas de Fulton. Los rosas de Fulton de mamá. Te perfuma todo. Desde el 42 que estaban los rosas de Fulton. Estos calzones sin abrir estaban empaquetados. Nunca los abrió. No entendimos por qué tenía eso, esos misterios de los padres. Por si me enfermo. No, por si enfermo te irá al médico, pero un cajón nuevo. Voy con los 6 calzoncillos. Pero entiérrenme. No, voy con los 6 calzoncillos. Entiérrenme con los calzoncillos nuevos, por favor. Las abuelas, a mí me encantaba revisarle la cómoda a mi abuela y siempre le encontraba pañuelitos nuevos y con perfume, obviamente. Y después, camisones. Camisón. Porque si me enfermo, me tienen que internar. Tiene que venir el médico acá, el médico antes iba a domicilio. Tiene que venir el médico y bueno, lo espero con camisón. Está muy bien. Vamos, Humbertito. Voy yo. Negra, vos lo ponés en joda, pero lo de los panaderos de Cava tienen razón. Cada vez que a alguien se les ocurre algo para es acá en Buenos Aires. protestar, vienen a la capital federal. Es verdad. Les importa 3 carajos. No, más bien, obvio. Si perjudican a los comercios locales, más allá de que la ciudad tiene que disponer de fuerza de seguridad para que no haya quilombo. Hay que matar a la gente que se quiere expresar, yo creo. Muy bien las acotaciones. Fuerza de... No, que se enojan porque no me lo tomo en serio. Tenés razón, no me puedo tomar. Chicos, yo no trabajo de eso. Yo trabajo de hacer estupideces. Fuerzas de seguridad que pagamos los porteños y que sería bueno que sean destinados a la seguridad propia de la ciudad. Claro, el problema de la fuerza de seguridad que cuando se van de mambo la fuerza de seguridad. Sí, claro. O sea, obviamente que es fantástico la fuerza de seguridad diga, no, ¿saben qué, chicos? Acá no se puede joder. No vengan a joder acá, háganlo en su provincia o donde tengan que hacerlo. Pero llamás a la fuerza de seguridad y te tira un balín en un ojo. Sí, o sea, no saben, es como no miden la fuerza. No miden la fuerza. En provincia no están midiendo la fuerza. No para papetear, parapetear los problemas de otras localidades. Saludos. ¿Estás leyendo cualquier cosa? Lee bien, Humberto, lee bien, Humberto, la concha de tu madre. Saludos, José de Pompeya. Hola, negros cucatraperos, en mi casa había todo un cristalero, ya lo leí. Hola, negros putetes, mi vieja vivía con la misma ropa fea y llena de cloro todos los días. Cuando se murió el ropero, lleno de ropa. ¿Y a dónde voy a ir? Si no voy a ningún lado. Pero si no voy a ningún lado, me voy a poner una ropa ¿para qué? Para estar acá en el living con ustedes. Para nosotros, ponete linda ropa. Cambiate a la tarde, ¿no te querés cambiar? Ponerte algo lindo. Mami, ¿no te querés poner algo lindo? No quiero. Dale, más. Ahora no, ¿para qué? ¿Para qué quieren que gaste ropa? Pero ¿para qué la querés? Para la tumba, mamá. Para algún momento. Y viste cuando la vamos a terminar regalando una tía. Toma, ponete esto, ponete esto. No, deja eso, ¿de dónde lo sacaste? Pero del cajón tuyo. Eso tenía yo. Sí, ponételo. ¿Viste? Es un pullovercito de Banlon. Sí, qué lindo. Ponételo. Ese me lo regaló tu tía Olga. Es la parte de abajo con el pullovercito arriba. Ponételo, mamá. Ese me lo tejió tu tía Olga. No quiero. Anda siempre con lo mismo. Mamá, pareces una, en serio. Me parece que no tuviera familia. ¿De dónde sacan esas medias? De tu Son tuyas, del cajón de arriba. Ay, dejala, guardala de nuevo. Es una bombacha, es una bombacha, pero me da vergüenza, anda. Ponete la bombacha, mamá, dale, ponete arriba del pantalón. No quiero. Dale, mamá. ¿Tú estás drogado? No. ¿Cómo van a sacarme la ropa así? ¿Qué querés? Desde que murió papá vos no te cuidas más, mami. ¿Para quién me voy a cuidar? Para nosotros, para vos misma, para la gente, para la vida. No importa para quién. Ese maquillaje. Pero mira,
Tiene olor a pasado ya. Sí, porque ese fue en el barco cuando lo trajimos cuando fuimos a Europa. Una pupa te regalaron, porque a las que le regalan pupa, a las que nos regalaron pupa alguna vez, somos de trampa, que nos la compran en el free shop. Y tengo un perfume que no me atreví ni a sacarle el ¿qué es? Que no sé, era uno fuerte que me había regalado es tu padre. Fulton. De Fulton debe ser. Olor a pi fuerte. Bueno, dice, cuando se murió el ropero lleno de ropa sin usar, con etiqueta puesta. Con mi cuñada buscando un conjuntito que tenía y nos re gustaba. Le preguntamos a mi viejo y al pelotudo. Se lo había puesto para enterrarla. No. Pero papá, qué manera de reírnos. Era lo único que nos gustaba. Besos a todos, dice Guadalupe. Desde México. Desde México, pues pero claro. qué fuerte cuando ves a esa tía que la viste en batón todo el tiempo o a la abuela. ¿Con la ropa de tu mamá? No, y de golpe la ves de salida. ¿A dónde vas, tía? Bueno, me dijeron que me vista. Pero tía. Pero estás muy bien. ¿Te parece? Este sombrero no es antiguo. No, te queda mal. Entonces vamos. ¿A dónde vamos a ir? ¿A una panchería? Te pintaste los dientes. Te pintaste los dientes de colorado. Sí. Para que me pasó la lengua. No cargue más a la nena que flaca. Sí. Tipo, es el mismo que no ayuda. Hace nada. Es el mismo que no ayuda. Odio a ese viejito que no ayuda en nada. Mira la caja que le da. Enorme. Dale. Y ahora fue el de seguridad, menos mal. Cuando ya está todo. Cuando ya está todo, aparece siempre y cansado cuando ya está todo. Sí. Pero yo le voy a leer este mensaje y después de leerlo digo, hemos sobrevivido a la locura de nuestros padres. A ver. Dice, hola negros hermosos de Albergas. Mi mamá no me dejaba abrir los regalos que me daban para mi cumpleaños. ¿Por qué? Me traían juguetes o ropa y ella los iba abriendo con el correr de los meses. Pero mamá, sos una conchuda. Porque dice su regalo. Claro. ¿Por qué? ¿Qué decía? ¿Cuál era la objeción que podía poner frente al regalo? Golpe. No, que capaz que se rompía. No, si vos pero lo mamá, abrís... las cosas se rompen, por Dios te lo pido. Sí. Hubo cosas que nunca abrí. Era horrible. Ahora me regalan algo y lo hablo en el momento. En el aire. Claro. En el aire. Abrímelo. Qué bronca. Hay una etapa de los pibes que son brutitos, por eso el padre tiene que estar al lado, la madre tiene que estar al lado, donde llegás y te miran lo que les traes. Claro. Te miran la mano a ver qué le traes de regalo. Le gustó, y si no le gusta, te ponen mala cara. Ahí me da una bronca, no les daría nada. No, mamita, no te pude traer nada. Es más, yo les digo, esto es para tu hermano, no es para vos. No. Sí. Le decía. Obvio. ¿Qué querés? Que mirar lo que te traigo de regalo no hay para vos, mi ciela. Ahora, ¿qué tenés que tener en la cabeza sin juzgar a la mamá de esta chica? Sí, juzgando a la mamá de esta chica. Para juzgándola. Decir, no la dejás abrir los regalos del cumpleaños. Sí. No, pero ahí hay un poquito de... Hay un prepotente... ¿Cómo se llama esto cuando hay...? No, sí, el uso hay un abuso de autoridad. Hay un abuso de autoridad, porque es mi cumpleaños, mamita querida. ¿Qué le regalaste? ¿Un suétercito? No le regalen juguetes, regálenle ropa. ¡Regálame juguetes! Mirá lo que le traje a la nena. ¿Se lo doy a eso? No, dámelo. No, déjala. Pero mamá... Yo lo abro y después vemos. Pero mamá... ¿Qué le trajiste? No lo abras, no lo abras. Abrilo. ¿Qué le trajiste? Es un juguete. Es un juguete, no, mamá. Cambiáselo por algo. No le podés cambiar por unas remeritas. Pero no quiero, mamá, estoy llena de remera, mamá. Sí, pero las guardamos. ¿Para qué las guardamos? Ella está cumpliendo 7 años. Sí. ¿Por qué no le guarda? Comprame un regalo, para 14. Mamá. Remeras para 14 años. Pero el año pasado, para los 6, me hiciste que se lo cambio por un diccionario. Sí, nunca lo abrí. Bien. Todavía lo tenemos. Nunca lo abrí el diccionario. No, porque no necesitaba. Sos bastante rápida. Ay, no. Qué feo ser chico y estar sojuzgado con padres que no te dejan hacer nada. Qué desesperación, boludo. Déjame abrir el regalo. Déjame vivir, déjame vivir. Si no querés que me convierta en un asesino serial, déjame vivir. Te lo pido por favor. ¿Tenés algo más? Hola, negros, ¿cómo están? Ay. Mi abuela era la que guardaba, compraba y guardaba en este Sprayet todo el tiempo. Compraba, llame ya. Y guardaba. Bueno, la cuestión es que la abuela pichó y el abuelo se casó de vuelta y le estrenaron todo. Un besote. Y gracias por la compañía, son los mejores. ¿Sabés qué? Lo bien que hicieron, me gusta por boluda. Le pasó por boluda. Claro. Y sí, me cansó la gente que guarda. Usó la otra. ¿Para cuándo querés guardar? Hermosa. ¿Qué? Casi de torto toda Adrián, camionera papelera. Hola. De guardar cosas de los padres. Mirá, yo tenía mi ex suegra. Había guardado las sábanas de casamiento. Tanto que le rompimos las pelotas, las sacó, amarillas habían quedado. Claro.
No le servían más. Como eso, un montón de cosas. La pones en la tele. La pones en un... Le pones... No sé para qué mierda guardaba la vieja. Y porque les gustaba mucho guardar. Mucho. Venían de la guerra, mi amor. Claro. Necesitaban guardar para saber qué iban a tener. Y los manteles, esas sábanas esos de ser manteles, buenas. esas sábanas que mandaban a bordar, las metés todas en agua caliente, hirviendo, con un buen coso, y si no con vinagre blanco, después Vinagre de darle el blanco coso, sale. y te quedan blanquitas, Pero blanquitas no, al vinagre, sol, divino. pero... No, divinas, ¿Sí? en serio. Esas que quedan como manchadas de la parte de donde estuvieron dobladas y queda la línea. La línea. Bueno, todo eso sale. ¿Sí? Sale. No, tenés que hacerte un... Me encanta. Amo lavar ropa. Amo lavar ropa. Este boludo empezó a leer mal de vuelta, la puta madre. Sí, negra, no, todos la los concha de tu quiero. hermana. Ahí vienen ellos. Y el Negra, otro que dice, todos pon el los cartel, quiero. Roberto. Saludos a Augusto, Leandro Van der Pleg. Van der Pleg. Van der Pleg. Saludos a Augusto y a Leandro Van der Pleg. Vino un matrimonio, una pareja. Besos, mis amores, besos. Hay que Hola, negra, Torto, Sí. ¿cómo va? Después de laburar 12 horas, cenar y comerme un heladito, ¿sabes cómo duermo? No se puede, no. Eso porque están al pedo. Tal cual. Tal cual.